sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Esta mañana lo que me gustaría es afirmar una de las enseñanzas de la palabra de Dios que tiene que ver con una realidad. Y entonces Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que hay camino que al hombre le parece, pero no lo es. Versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Pensando que hoy en día, aparentemente, hay tantos caminos como millones hay de personas en el mundo, ¿no? Cada uno tiene su propia percepción de la vida, de las cosas, toma sus decisiones de una u otra manera en todos los ámbitos de la vida, a nivel personal, matrimonial, el enfoque de la vida, los objetivos de la vida, qué es lo más importante para él en la vida. Y cuando preguntamos y cuando testificamos, las personas siempre nos dicen que yo voy bien en mi camino, ¿no? Yo estoy satisfecho con mi camino. Me va bien en mi camino, no creo que esté haciendo nada mal en mi camino. Y es lo que ocurre, ¿no? Que al hombre sus caminos les parecen rectos. Pero si empezamos o podemos empezar a meditar en aspectos de la vida, cualquiera que sean, nos vamos a dar cuenta que el hecho de la palabra de Dios va a traer rectificación en nuestros caminos, cualesquiera que sean, actitudes, situaciones, decisiones, y por lo tanto nos podrá ir bien y estaremos contentos con el camino cristiano, con el camino que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es cierto que los caminos torcidos, los caminos que no son derechos, que no llevan a ningún lado, que pretenden ser algo fantástico, pero sin embargo detrás, pues aquí dice que las personas quedan hastiadas de sus propios caminos, de su propio corazón. Al cabo del tiempo se dan cuenta que no alcanzan aquello que pretendían alcanzar con esas decisiones y enfoque de la vida, ¿no? Estamos en una sociedad en la que la sabiduría humanista, como todos, nunca ha habido tanta tecnología y tanto conocimiento y tanta ciencia, el hombre se apoya en eso, ¿no? Es como el fundamento, ¿no?, para determinar lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es digno, lo que es indigno. Y todos tienen su vara de medir. Parece que todo es recto en cuanto a las decisiones que las personas toman, pero sin embargo la Biblia nos dice que muchas de esas sendas que parecen infalibles, que parece que llevan a la vida, el camino, ¿no?, que tiene las semillas de una raza caída que no busca a Dios, sino que busca su propia sabiduría, la sabiduría humanista, ¿no? Entonces es el camino que lleva a la muerte. Parece que el camino es un camino derecho, pero sin embargo es un camino que lleva a la muerte. Qué tremendo engaño, ¿no? Confiar en nuestra propia sabiduría, entendimiento, inteligencia y decir que todo va bien. Pero el camino, ese camino de los impíos, es un camino lleno de dificultades, de cosas que les dejan cansados de la vida. Pero el hombre de bien estará contento con el suyo.
Dice el 14 que el necio, versículo 14, de sus caminos será hastiado el necio. Una persona necia es una persona que no le entra ninguna información que no sea la suya, está firmemente resuelto a seguir su propia vida y no va a dar su brazo a torcer por muchos consejos y por muchas cosas que se le puedan decir que están mal. Necio es una persona pues que no hace bien las cosas, ¿no? Y pretende que todo lo que ha afirmado en su corazón pues está bien, ¿no? Y desgraciadamente, aquí hemos leído ahora también un versículo de Jeremías que le dice el Señor, no te conviertas tú a ellos, sino que se conviertan ellos a ti. Y como creyentes a veces podemos apartarnos, ¿no?, del camino recto y perseguir objetivos egoístas. Las tentaciones son muchas, desde luego, en el caminar diario. Y esos objetivos egoístas, ¿no?, que luego al final pues vamos a recoger el fruto que tiene que ver con la congoja, la desilusión y la aflicción. Pero pertenecer fiel a Dios es pertenecer cerca de su palabra, que nos escudriñe y que podamos en las cosas más elementales y más pequeñas poder tomar decisiones. Es como la lupa, ¿no?, que la palabra de Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y descubre nuestros errores. Es la única forma de ser infalibles cuando nos sometemos a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra que me gusta en el versículo 15, que dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ese es el avisado, la persona que está pensando cómo va su vida, si hay algo que tiene que cambiar, algo que tiene que tomar para él, algo que tiene que quitar. Por lo tanto, obtendrá esa corona de vida, ¿no? La corona de vida que tiene que ver con los que caminan en la vida cristiana conforme al corazón de Dios. El Señor ya nos ha avisado. Dice que el avisado mira bien sus pasos. El Señor nos ha avisado, nos avisa a través del sentido común, nos avisa a través de la inteligencia, nos avisa a través del Espíritu Santo, nos avisa a través de la palabra. Hay muchas cosas que no tenemos por qué a veces buscar grandes respuestas. Dios nos ha capacitado con un sentido común y con una inteligencia para darnos cuenta que eso está mal. Y luego venir a la palabra de Dios cuando hay algo que pues es un poco duda, ¿no? Proverbios habla mucho de esto, ¿no? Las consecuencias de seguir caminos errados en cuanto a nuestro estilo de vida, forma de vivir, tiene muchos resultados. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que a lo largo de la vida hemos tenido resultados nefastos y duros como consecuencia de que hemos elegido mal y hemos hecho mal las cosas. Entonces el capítulo 16 de Proverbios, versículo 2, vamos a leer algunos versículos. Y este es un versículo que es hermoso, es bonito y es una realidad también en nuestra vida personal, ¿no? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay muchas opiniones, muchas formas de vida, opiniones, millones y millones de opiniones. Y parece ser que muchas opiniones son limpias, están bien, no tienen por qué ser juzgadas, no tienen por qué ser desechadas, pero sin embargo dice que Dios pesa los espíritus. O sea que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
porque en el corazón del hombre no mora el bien. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón de tendencias, de caminos errados, afirmar, incluso dejar de afirmar aquellos caminos que no están bien y tolerarlos como limpios cuando no son limpios, ¿no? Porque Dios pesa los espíritus. Versículo 9 del 16 dice que el corazón del hombre piensa su camino. Es así. Dios nos ha dado inteligencia, no significa que podamos tomar decisiones que están bien, decisiones que es de sentido común del hombre, ¿no? La capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones, de pensar nuestros caminos, es parte del género humano. No hay nada malo en ello. Pero si nosotros nos dejamos, dice la segunda parte, pero Dios, Yahvé Dios, endereza sus pasos. Cuando involucramos a Dios en nuestra vida, las cosas ya cambian, porque Dios puede enderezar lo torcido que puede haber en nosotros. Dios puede hacer que en aquello que estábamos pensando que es así, de repente Dios nos dice que no. Cuando damos lugar a Dios en nuestra vida y le dejamos todo, le decimos, Señor, toca lo que quieras en mi vida, porque al final de cuentas no quiero que solamente controlar mis decisiones, quiero que tú me ayudes y endereces mis pasos. Es como el mapa de carreteras. Cuando ahora existe la tecnología que existe, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando viajaba hace 35 o 40 años, pues cogías el mapa y si tú querías llegar a ese lugar tenías que seguir la ruta con el mapa. Entonces, si todos los hombres queremos que nos vaya bien, alcanzar metas exitosas, proyectos agradables, porque queremos hacer las cosas bien, queremos llegar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cogemos el mapa de carreteras. ¿Qué pasa? Que si yo estoy confiado en mí mismo y decimos, no, yo voy a seguir por aquí, pues seguramente que no llegues. Recuerdo que muchas veces parábamos para preguntar a la gente, pero no todos sabían realmente, igual te decían por allí y no era por allí. Así, experiencias, ¿no? No, pero sí, eso está allí. Ah, vale, pues si nos han dicho que está al otro lado. No, está allí, oye, pues aquí tampoco. El mapa de carreteras te hace ver la ruta en realidad. Y hay que mirar nuestra ruta. Hay que pensar cómo vamos, cómo caminamos. Y qué bueno es cuando el Espíritu Santo nos exhorta y nos dice, por aquí no, esto que estás haciendo no. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Redarguir es sacar aquello que no estamos haciendo bien y enfocarnos en aquello que debemos de hacer. Y bueno, parece que es sencilla la vida cristiana, parece que es sencillo hacer un viaje. El viaje de la vida parece que es sencillo, pero ¿cuántas miles y miles de decisiones tomamos? ¿Cuántas cosas tenemos que determinar? Y sabemos que, como dice, que el avisado mira bien sus pasos. Antes de dar un paso, mira bien. Hay muchas ofertas en la vida, incluso ofertas espirituales. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Señor, muéstrame tu camino, guía mis pasos. Me acuerdo que cuando estuvimos en la escuela bíblica nos ofrecieron pastorear en un pueblo de Toledo y bueno, era una puerta muy abierta, ¿no? Muy apetecible. Pero, Señor, muéstrame tu camino.
ayúdame a entender cuál es tu voluntad, ¿no? Y al final sentimos que eso no teníamos que hacer. Y cuando estábamos aquí en Beasain, ya hace 30 años, 40, había una plaza vacante pastoral en Canarias. Y entonces, claro, me dijeron, ¿no?, si podía. Claro, nosotros llevamos aquí en Beasain 25 o 30 años, no veíamos fruto, no veíamos resultado. Me voy para Canarias, ¿no? A pasear por las dunas. Muéstrame tu camino. El lugar donde Dios quiere que nosotros estemos es el mejor lugar. Hay muchas ofertas espirituales y uno tiene que entender cuál es la buena voluntad de Dios. Si habría ido, me habría librado no sé si me habría librado de la aflicción, pero a veces pensamos que los caminos que tomamos nos van a sacar más de nuestra aflicción, encontrar mejores propósitos en nuestra vida, pero nunca lo sabemos, porque el lugar donde Dios quiere que estemos es el lugar donde Dios nos hará prosperar. Y bueno, es algo que en esos detalles, en otros también, pues también tenemos que decir a Dios que nos guíe. ¿Con quién me voy a casar? Con la persona más bella que se presente en mi vida de repente. Pero sabemos que la belleza y la hermosura tienen su parte y tú te vas a enamorar de una persona que te guste, pero sobre todo tiene que ser una persona espiritual, porque la belleza se pasa y lo que perdura es la calidad de vida espiritual de las personas. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por lo que yo creo, por lo que yo entiendo. Bueno, yo tengo muchas cosas que podría contar al respecto, ¿no? Pero este no es el lugar. Pero sí que a veces las personas fracasan porque no esperan la buena voluntad de Dios en sus vidas. Entonces el avisado, la persona que busca a Dios, el avisado, la persona que se deja enderezar los pasos por Dios, el camino que tengo que tomar. Aleluya. Gloria a su nombre. El versículo 25 también de este capítulo 16 sigue diciendo lo mismo. Se repite mucho en Proverbios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Podemos leer algún versículo más en Proverbios, capítulo 8, Proverbios 3:6. Yo aconsejo que este libro de Proverbios por lo menos se lea una vez al año, cada creyente. Proverbios nos enseña a vivir de forma natural en nuestra vida cotidiana. Tiene un montón de consejos. Y los salmos, ¿por qué tenemos que leer los salmos? Yo lo he hecho durante años, no siempre ahora puedo decir, pero yo me propuse leer los salmos y proverbios una vez cada año. Los salmos que nos enseñan a acercarnos a Dios, a alabar a Dios, a ver la gloria de Dios. Y bueno, aquí en 3:6 dice, es una exhortación para nosotros, ¿no? Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, no hace falta explicarlo, pero es la realidad de nuestra naturaleza. Nos apoyamos mucho en nuestra prudencia. Y la prudencia es buena y nos puede librar de muchas cosas. Pero cuando requiere más peso nuestras decisiones, necesitamos fiarnos de Dios. No lo que yo creo, sino Señor, me fío de ti, cómo tú vas a abrir puertas, las vas a cerrar, cómo me vas a dar convicción.
cómo vas a dirigir a través de tu palabra y fiarte de Dios, no fiarte tanto de ti. Fiarnos de nosotros mismos está bien para muchas cuestiones de la vida y saber lo que hago y lo que tengo y lo que quiero, pero hay aspectos que tiene que ver con todo nuestro corazón. Y entonces fiarnos de Dios de todo corazón. Y el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos los caminos. Dios nos ha dado libre albedrío y podemos vivir de acuerdo a nuestro conocimiento y sabiduría, pero siempre tenemos que reconocer a Dios en todos los sitios, en todos los lugares. Porque Él dice que enderezará nuestras veredas. Porque hay cosas que tienen que ser enderezadas, hay cosas que tienen que ser, están torcidas ahí, tienen que ser enderezadas. Entonces reconocer a Dios en nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Bueno, un versículo interesante que a veces somos tan sabios, tenemos opiniones tan firmes y seguimos afirmándonos en nuestras opiniones. Pero sin embargo dice, teme a Dios y en esa área que estás fallando, apártate del mal. Porque algunas personas justifican el mal y se sienten sabias en sí mismos. Justificar los pecados, justificar la mentira, justificar el orgullo, justificar la falta de perdón. Yo soy sabio en mi propia opinión, yo sé qué tengo que hacer. Pero Dios puede venir y decir, apártate del mal, ¿no? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 21 de este mismo capítulo dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Guarda las cosas, ¿no? Lo que el Señor quiere que guardemos, que meditemos. Bueno, hay tanta enseñanza aquí. Yo os animo a que leáis Proverbios y te vas a recibir sabiduría de Dios para muchas cuestiones prácticas de la vida. Proverbios 10, 29. El camino de Yahvé es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Dios es nuestra fortaleza. Andar en la perfecta voluntad de Dios nos hace personas inquebrantables, pero sin embargo destrucción a los que no andan en los caminos del Señor. Pero es seguro nuestro camino, desde luego. El Señor esté con nosotros en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones. Que podamos sentir esa aprobación de Dios en nuestro corazón. Y si nuestro corazón nos reprende, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Cambiar. 12:15. También vuelve a decir que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. La palabra de Dios es consejo. Necesitamos constantemente el consejo de Dios para poder tomar decisiones en las cosas más pequeñas, en las cosas menos relevantes que quizás podemos decir que no es tan importante. Pero sin embargo, el consejo de la palabra de Dios siempre nos ayudará, ¿no?
Yo creo que esa es la experiencia de muchos, de cada uno de nosotros, ¿no? Que identificamos que es así, es una realidad y que no falla. 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y es duro por lo que antes hemos dicho, ¿no? Muchas cosas que nos lleva a la autodestrucción. Jeremías habla al pueblo, Dios le dio una palabra profética a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, mira, dile al pueblo que delante de él pongo la muerte y la vida. Así que si no creen que los babilonios vienen y van a destruirlos, y el consejo de Dios era mejor someteros a vuestros enemigos porque si no os van a destruir. Tenés por delante de mí la vida y la muerte. Los falsos profetas del Antiguo Testamento profetizaban incorrectamente. Entonces, ¿por qué cayeron en las mentiras de los falsos profetas? Porque no indagaron, no preguntaron a Dios y no dijeron a Dios si esto viene de ti o no viene de ti. Y vemos esa lucha espiritual en Esdras y Nehemías, que tuvieron muchos enemigos, muchos frentes de dificultad, tenían que constantemente tener discernimiento de saber qué es lo que debían de hacer, y por un lado el miedo, por otro lado los falsos hermanos, por otro lado las noticias de invasión, el menosprecio de la obra, y Nehemías venció todo eso. Y él sabía a quién tenía que ir para entender y descubrir la buena voluntad de Dios. Y vemos que realmente la obra de Nehemías, Esdras y Nehemías, que edificaron el templo y los muros, pues fue una obra milagrosa, porque Dios estaba con ellos, ¿no? Y así tenemos que edificar con temor y con temblor, ¿no? También en nuestra vida. Y la oración va a ser algo importante, porque ahí en la oración el Señor nos va a revelar también nuestra condición, el camino a seguir, la dirección, y allí Dios nos va a demostrar el precio que tenemos que pagar, la realidad que no es tan fácil, y entender que necesito determinación para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y esa determinación marca mi propio consejo, mi propia sabiduría o la dirección de Dios perfecta, ¿no? para nuestra vida. Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 4. Aquí hay un diálogo entre Jesús y uno de sus discípulos. 3. Os vais a conocer esto, es muy conocido este pasaje, ¿no? Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Donde yo voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Claro, Tomás tenía razón, porque su entendimiento era muy limitado. Bueno, Señor, dinos cuál es la ruta que vas a hacer, porque si no, no sabemos dónde vas a estar. Pero Tomás no sabía que Jesús iba al cielo. Y Tomás no entendía que él también iba a ir al cielo. Entonces, una cosa es la sabiduría humana y otra cosa es el discernimiento espiritual para entender las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, Tomás dice, pero ¿dónde vas? Pero dinos si vas a ir a Jericó, a Capernaum, luego vas a volver, dinos por dónde vas a ir, porque seguro que vamos a seguirte.
Jesús le dice, es una tremenda confesión, le dice, Tomás, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad, y Tomás, también soy la vida. Así que nadie viene al Padre si no es por mí. Le está diciendo a Tomás que él mismo, Jesús, es el camino a quien tiene que seguir. No está hablando de un camino físico, está hablando de un camino espiritual. Entonces Tomás tenía que pensar que tenía que mirar a Jesús para encontrar el camino. Todos necesitamos referencias, es como los barcos. Cuando se acercan al puerto, necesitan un faro. No solamente el mapa de carretera, es un faro donde Jesús es ese faro, es ese camino que nos lleva a la verdad, la vida. Y le dice, y nadie va a ir al cielo si no es por mí. Le está diciendo que Jesús, ese camino, es la verdad, es la vida que todo hombre necesita. Y por lo tanto, si quiere ir al cielo, tiene que pasar por Jesús. Claro, muchas personas quieren ir al cielo, pero no quieren pasar por Jesús. Pues no van a llegar, porque Él es el camino. Porque Él murió y resucitó para darnos la perspectiva de camino. Entonces, ¿cuántas veces hemos orado, Señor, me gustaría parecerme a ti? Pues está bien dicho, porque si cada vez nos parecemos más a Jesús, estamos en el camino. Si nos parecemos a Jesús, es que estamos en el camino. Él es el camino, a Él hay que mirar. A Él nos tenemos que parecer. Él es el que que tenemos que fijar nuestros ojos, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Vaya trabajo que tenemos. Y centrarnos, ¿no?, en ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. La Biblia por eso dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Una salvación tan grande que no tenéis que perder. Tenéis que afirmar vuestros corazones. Juan 10. A todos nos gusta la parábola del redil y Jesús, el buen pastor, ¿no? Claro, las ovejas conocen a su pastor y es hermoso porque nosotros, como ovejas del Señor, tenemos que reconocer a nuestro pastor. Tenemos que reconocer a Jesús, el buen pastor. Y entonces tenemos que fijarnos en su dirección, en sus gestos, en su susurro a nuestro espíritu, sus deseos. Entonces volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, y aquí está diciendo que yo soy la puerta de las ovejas. Así que todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que quieren ponerse por encima de Jesús son ladrones y salteadores. Todos aquellos que quieren edificar su vida espiritual sin Jesús son ladrones y salteadores. Todo líder que no glorifica a Cristo como único Salvador es un ladrón y es un salteador. Todo aquel que no predica la palabra de Dios y la sana doctrina es un ladrón y un salteador. ¿Por qué? Porque un ladrón y un salteador lo que hace es sacar recursos que no le pertenecen. Por lo tanto, dice, yo soy la puerta. Jesús dice, y que por mí entrare será salvo. Así que queremos la salvación, queremos una vida espiritual óptima, queremos no errar y no hacer cosas indebidas en la vida, pero sobre todo lo que queremos es llegar a la eternidad, pues entonces tenemos que constantemente estar mirando a Jesús, que es la puerta para ser salvos. En Mateo 7 dice,
7:13. Este es algo que también lo conocemos, dice. Y les dice, estamos en el Sermón del Monte, y aquí está recogido muchas de las enseñanzas que están implícitas en todo el Nuevo Testamento. Y les dice a los discípulos en el Monte Alto, después de estar hablando de un montón de cosas, y les dice, bueno, queridos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estamos hablando de dos caminos, el camino de la vida y el camino de la perdición. Hemos leído en Proverbios que el camino de perdición, algunos se creen que es su verdad, están convencidos de lo que están haciendo, incluso pueden persuadir a los justos a que están equivocados. Y ahí habla, ¿no? Lo espacioso del camino es que ahí entra todo tipo de bagaje, de formas de vida, estilos de vida, enfoques de todo tipo. Y es un camino espacioso, ahí puedes entrar con tus pensamientos, con tus deseos, ahí entra todo el mundo, ahí no hay nada que supervise la santidad y la verdad, ahí entran todos. Y todos dicen, estoy satisfecho con mi camino, me parece recto mi camino, pero lleva a la perdición. Y dice que son muchos los que entran por ella, muchos. La puerta es el inicio del camino. Jesús está diciendo, tú tienes que entrar por mí, porque yo soy la puerta, y tienes que iniciar un camino, el camino que yo te muestre. O sea, cuando abres una puerta, se inicia un camino, no el tuyo, es el camino de Jesús. Así que tenemos que despejarnos de todas pretensiones personales, de todos deseos personales, de todo lo que me gusta, de lo que me gustaría, lo que haría, lo que no haría. Y ahí entra la disciplina. Es la puerta humilde del arrepentimiento. ¿Quiénes están dispuestos a arrepentirse de su vida, de sus pecados? Pues esa es la puerta que nos lleva a un arrepentimiento genuino, no qué bien, a mí me gusta la iglesia, el mensaje cristiano, me gusta cómo hablan, me gusta el amor que hay, me gustan las alabanzas. Iba a decir algo que no quiero. Entonces, eso no es vida cristiana. Vida cristiana es que entras por la puerta del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, realmente algo que ha trastocado tu vida y que se ven cambios dentro de la iglesia. No que voy a la iglesia cuando me gusta, cuando estoy mal voy a la iglesia y cuando no estoy tan mal, pues hago mi vida y bueno, esto del cristianismo es algo relativo porque se relativiza todo, no me sale la palabra. Todo es relativo, el pecado es relativo, la santidad es relativa. Sin embargo, tenemos que entrar por ese genuino arrepentimiento, buscar al Señor, negarse a sí mismo, esforzarse sinceramente por obedecer los mandamientos de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y perseverando hasta el fin en la pureza y en el amor. Así que el Sermón del Monte es un compendio de toda una vida cristiana, ¿no? Claro, algunas personas quieren entrar por la puerta estrecha, y piensan que no implica obligaciones respecto a la justicia. Bueno, ¿por qué no mentir de vez en cuando? ¿Por qué fijar mis ojos en cosas sucias? ¿Y por qué? Pero implica obligaciones. Incluso aquí habla de la aceptación de la persecución. Y no te digo, cuando el Señor nos reprende, el amor a nuestros enemigos. ¿Quién entra por esa puerta del perdón? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero vive como quiere, no conforme a la disciplina cristiana. Por lo tanto,
aceptar la persecución, como hemos visto a los jóvenes que nos han leído, aceptar también que hay esa realidad del amor a los enemigos y bueno, algo que no está de moda hoy en día es negarse a sí mismo. Jesús dice que el que quiera seguirme, niegas a sí mismo, tome la cruz y sígame. Pero eso no está de moda, negarme a mí mismo, madre mía. No. Puedo venir a la iglesia, pero luego, bueno, no que haga cosas malas, pero me cuesta negarme a mí mismo en una cosa, en otra. Y así es. Entonces la invitación del Señor es una invitación a seguirle, a leer la palabra de Dios, a descubrir nuestros errores, a despertar a la vida espiritual y darnos cuenta que la vida espiritual es tan real como la natural, y donde allí se producen cambios, donde los cambios que yo quiero producir se producen por mis decisiones, y necesitamos decidirnos por el Señor, ¿no? Encomendarnos a Dios nuestros caminos y confiar en Él. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que salir de nuestros errores, tenemos que salir de nuestra vida ciega espiritualmente y tenemos que empezar a confrontar todos nuestros errores y a descubrir que todo aquello que me parecía bien no está tan bien. Hace años yo leí un informe, hay una, ahora ya, bueno, con la tecnología, había una vara, no sé si en Bruselas, o una vara de un metal que marcaba el metro exacto. Entonces, cuando de vez en cuando tenía que coger esa medida para llevarla y ejecutar ese metro exacto a otros niveles en construcción o otro tipo de cosas. Y hay una vara de medir toda nuestra vida. Y la vara de medir es la palabra de Dios, que es perfecta, es inmutable, es algo en lo cual no podemos estar seguros que es la verdad y que no nos van a confundir en cuanto a otras medidas, en cuanto al entendimiento de la vida cristiana, ¿no? Así que bueno, cuanto antes dile al Señor, Señor, vengo delante de ti, sé que soy un desastre, sé que muchas cosas en mi vida, pero el que ha comenzado la obra la terminará, porque no vamos a pretender hacer algo en un día, pero sí con un estilo de vida constante vamos a poder forjar en nuestra vida cosas importantes que luego van a ser sencillas de llevar, ¿no? Y esa es la madurez cristiana. Y cuando uno se entrega a Cristo, pasa el tiempo y esas cosas que en el principio habían sido difíciles, te das cuenta que las has superado y que ya no complican tu vida porque has peleado la batalla. Te has sometido a Dios. Dios te ha llevado a otro nivel espiritual, ¿no? Y todos tenemos que aprender, todos nos tenemos que arrepentir de cosas más o menos peores, pero lo importante es que cojamos la vara de medir, que es la palabra de Dios, la apliquemos a nuestra vida y veamos qué nos falta para completar esa obra que Dios espera de nosotros. Amén. Déjanos ver.